importante tomar la presión arterial media. ¿Qué pasaría si la presión arterial estuviera elevada, como lo podemos ver en los pacientes con hipertensión arterial? Vamos a decir que tengan 110 de presión arterial media. ¿Qué podría pasar? ¿Un edema? Exactamente, podría ser un edema. ¿Qué más? Podría haber una congestión de sangre hacia los tejidos, o por muy grave podría haber un aumento de la presión transmural, podría ser mayor que la presión parietal. ¿Qué pasaría si es mayor la presión transmural que la presión parietal? ¿Qué va a suceder? Se rompen los vasos. Perfecto, va a haber rotura de los vasos y esto que va a ocasionar una hemorragia. Y esto sucede mucho principalmente en cavidades cerradas como es en el sistema nervioso central, que es una cavidad cerrada, que no puede estar habiendo un aumento o una disminución de lo que son los líquidos, porque si aumentan los líquidos va a haber una hipertensión endocraniana. Entonces esto puede pasar principalmente en los vasos de la cabeza, y esto se le conoce como evento cerebral vascular o evento vasculocerebral. ¿Sí quedó claro? Sí. En los otros vasos es más complicado que se vayan a romper. ¿Por qué? Porque estos se pueden distender. Pero sí llega a haber hemorragias en algunas partes. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, y ahora hablando de los factores que determinan la presión arterial, vamos a tener principalmente el volumen de sangre contenido en las arterias al final de la diástole, el cual está determinado por la resistencia periférica. Como ya nos había comentado el profe, las arteriolas, específicamente las metarteriolas, son las que van a disponer cuánta sangre pasa hacia los capilares y las venas, y la mayor parte de estas se encuentran en vasoconstricción por estimulación simpática. Otro factor va a ser el volumen que se introduce en las arterias durante la diástole, es decir, el volumen sistólico, que forma parte de los factores que determinan el gasto cardíaco. Se entiende entonces que los factores determinantes fundamentales de la presión arterial son el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. En una fórmula general se puede definir a la presión arterial sistémica como el gasto cardíaco por las resistencias periféricas. Sin embargo, van a existir otros factores que influyen directamente en la presión arterial y que en ciertos momentos pueden cobrar una mayor importancia para explicar algún hallazgo clínico. Tenemos la distensibilidad de la aorta, que era lo que les expliqué hace ratito, cobra una importancia cuando se pierde, ¿no? Porque si se pierde la distensibilidad, va a haber una mayor presión. Ya les digo, como en el caso de la esclerosis aórtica o en pacientes de edad avanzada donde se pierde esta elasticidad. Se va a incrementar la presión sistólica y por lo tanto también va a haber un valor diferente en cuanto a la presión diferencial y la presión media también. Otro factor es la viscosidad sanguínea, que puede también causar una hipertensión con predominio sistólico, y por último la gravedad, que puede influir cuando se pierden los reflejos vasomotores, que aumentan las resistencias periféricas para compensar la caída del gasto cardíaco. A ver, eso último no lo entendí. ¿Lo puedes repetir nuevamente? Sí, la gravedad puede influir cuando se pierden los reflejos vasomotores, que aumentan las resistencias periféricas para compensar la
vez se interrumpió mucho el sonido, no se escuchó bien. Perdón, profe, ¿ya me escucha? Ya. Sí, la gravedad puede influir en la presión arterial cuando se pierden los reflejos vasomotores que aumentan las resistencias periféricas para compensar la caída del gasto cardíaco. A ver, ¿la gravedad puede influir que se pierdan los reflejos vasomotores? No, puede influir en la presión arterial cuando se pierden estos reflejos. Puede influir en la presión arterial cuando se pierden estos reflejos. ¿Y cuáles son esos reflejos? Sería la vasoconstricción y la vasodilatación. No precisamente. En las arterias vamos a encontrar unas células especializadas que se llaman baroreceptores y quimioreceptores. Estas se van a encontrar en la pared de las arterias. Cuando hablamos de baroreceptores, estas se van a encontrar sobre todo en las paredes, que son dilataciones. Y si hablamos de quimioreceptores, vamos a hablar de un grupo de células que están compactadas, que les vamos a llamar senos. No, serían senos y cuerpos. A estas dilataciones se llaman senos y estos cuerpos, ¿ok? Y estos hay en muchos lugares en el cuerpo. Están en el sistema nervioso central, están en el riñón, ¿sí? Principalmente estarían en esos lugares y obviamente vamos a encontrarlos cerca de los corazón o en los principales vasos, ¿sí? Entre ellos sería la aorta y la vena cava, la arteria carótida, en las carótidas. Por lo tanto, vamos a tener senos aórticos y cuerpos aórticos. Y aquí en la carótida, principalmente va a ser en la carótida interna. Ven que tiene dos ramas, lo que es la carótida primitiva, una interna y otra externa. Bueno, los senos carotídeos se encuentran en la carótida interna y los cuerpos carotídeos están en la bifurcación entre la carótida interna y la carótida externa, ¿ok? Entonces, estos, sobre todo los baroreceptores, van a estar midiendo lo que es la presión arterial. Si disminuye lo que es la presión arterial, ¿qué van a hacer estos baroreceptores? Van a estimular o van a llevar lo que es el estímulo al sistema nervioso central y de aquí va a haber un reflejo, va a haber una acción simpática, haciendo que aumente la presión arterial, estimulando lo que es propiamente el corazón o lo que son las arterias y obviamente también las venas. Esto nos los va a hablar más adelante sus compañeros, pero rápidamente, ¿qué son los baroreceptores y qué son los quimioreceptores? Los baroreceptores son terminaciones nerviosas sensibles a distensión. Perfecto. Son células, ya habíamos dicho, son células, no son terminaciones nerviosas. Ahí van a llegar lo que son las terminaciones nerviosas, pero propiamente son células especializadas. Son células de músculo liso, podríamos decir, algo similar. Y estos van a actuar de forma mecánica. Son sensibles al estiramiento. Recuerden que lo que es la aorta y lo que es la carótida interna son vasos de resistencia. Entonces, al estirarse, se van a estar estimulando estos baroreceptores y van a llevar el estímulo al sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Al estarse estirando, dice, hay mucha presión. ¿Ok? Entonces,
Entonces no es necesario tener una estimulación simpática, por lo cual se inhibe. ¿Y esto qué quiere decir? Que no va a haber una actividad simpática a nivel del corazón o de los vasos sanguíneos en el sistema de circulación periférica, por lo tanto tiende a disminuir la presión arterial. Pero ¿qué pasa si baja lo que es la presión arterial? No va a haber estimulación, no va a haber estiramiento de las paredes. Al no haber estiramiento de las paredes, habíamos dicho que hay un tono vascular que está dado por el sistema parasimpático, el sistema simpático. ¿Ok? Al no haber esta estimulación, el sistema simpático o el tono vascular va a ser continuo, lo que va a hacer es que haya un aumento de la presión arterial, que ya nos los va a estar explicando más adelante, por eso no quiero abordar ese tema ahorita. ¿Sí quedó claro? Entonces, eso es lo que nos está diciendo su compañera en cuanto a estas estructuras especializadas que son los barroreceptores. Tenemos otras estructuras especializadas que son los senos coronarios y senos carótidos, y esto se llama quimioreceptores, y van a tener una acción muy similar que los barroreceptores, pero mientras que estos son mecánicos por estiramiento, que es por la presión sanguínea o la presión arterial, que eso es lo que va a estirar lo que son las paredes. ¿Qué van a hacer estos quimioreceptores? ¿Reaccionarán a químicos? Perfecto, entre ellos la concentración de CO2, ¿qué más? La concentración de CO2, la concentración de oxígeno y el pH. Dependiendo de esto, de las concentraciones y de qué quimioreceptores estemos hablando, también van a llegar al sistema nervioso central y van a ocasionar que aumente lo que es la función cardíaca o que cambie lo que es la actividad de los vasos arteriales, ya sea con una vasodilatación o una vasoconstricción, aumentando o disminuyendo lo que es la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa con los que son hipertensos? Los hipertensos tienen alteración principalmente en los barroreceptores, que son mecánicos. Por eso es muy difícil dar un tratamiento que respondan inmediatamente a estos pacientes, porque estos barroreceptores, hagan en cuenta que es como vamos a ponerlo así, que de hecho así lo llaman, como un termostato. El termostato estarías ajustando la temperatura a la hora, la temperatura que estés deseando. Igual estos barroreceptores se pueden reajustar a una presión. Normalmente la presión estaría entre 120 a 80, pero si está constantemente estimulándose a esta presión máxima, vamos a decir que llegara a una presión de 180, va a haber un reajuste y estos barroreceptores se van a acostumbrar a esta presión. Entonces van a empezar a actuar si baja esa presión de 180. Para estos van a decir, esta es la presión normal, 180, porque constantemente la tiene el cuerpo. Entonces, a la hora de dar un medicamento antihipertensivo y al bajarlo, ¿qué va a hacer? Pues va a ser el efecto para mantener esta presión. Entonces, por eso es muy difícil muchas veces el tratamiento de los hipertensos, porque por eso hay rebordes. ¿Quedó claro con esto? Bueno, esto todavía lo vamos a ver más adelante, pero si se dan cuenta, esto de lo que son los barroreceptores, quimioreceptores, se vio en histología, en lo que son los senos carotídeos y los cuerpos carotídeos, igual que los senos aórticos y cuerpos aórticos. Y más adelante lo vamos a retomar porque estos estímulos que van a estar viajando hacia el sistema nervioso central va a ser parte de la regulación que tiene el sistema nervioso central sobre lo que es la actividad cardíaca. Es un regulador. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, también van a haber factores que influyen en la presión arterial y uno de ellos es la edad, ya que conforme aumenta la edad va
aumentar la presión arterial, y esto porque las arterias se van haciendo rígidas. En cuanto al sexo, la presión arterial normal en mujeres es de 5 a 10 milímetros de mercurio, menor que en los hombres, y pues esta diferencia se le atribuye a factores hormonales. También está el ritmo cardiovascular, y pues este, bueno, es el ritmo circadiano, y en este la presión es más baja durante la noche y va a aumentar a partir de las primeras horas del día. Y bueno, estos valores están relacionados con la actividad de adrenérgica y neurohormonal. También va a influir la postura, ya que los cambios de postura van a modificar la presión arterial por variaciones del retorno venoso y de gasto cardíaco, y por fuerza de gravedad sobre los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en una posición horizontal, la presión hidrostática es aproximadamente pues igual en todos los vasos, y la presión va a depender de la fuerza del corazón. Y cuando una persona se encuentra de pie, se manifiesta el efecto hidrostático dado por el peso de la columna de la sangre en los vasos. Y los valores de presión por arriba del corazón serán menores y por abajo del corazón serán mayores. La siguiente. Hablando acerca de los valores normales, esta tablita es de la Asociación Americana del Corazón, donde nos indica pues, los valores de presión normal, elevada, y los grados de hipertensión de acuerdo a la presión sistólica y la presión diastólica. Ellos marcan como normal una presión arterial sistémica de menos de 120 sistólica y menos de 120 diastólica. La elevada de 120 a 129 sistólica y menos de 80 diastólica. Luego, ya entrando a la hipertensión, la etapa 1 se daría con una presión sistólica de 130 a 139 o una presión diastólica de 80 a 89. La etapa 2 sería una sistólica de 140 o más y una diastólica de más de 90 o una diastólica de más de 90, y una crisis hipertensiva ya sería con una presión arterial sistémica mayor de 180 a 120. Y bueno, también encontré esta otra tablita. La encontré en libros del Instituto Nacional de Cardiología, donde igualmente marcan estos valores: una óptima, normal, normal alta y los grados de hipertensión. Esto sin tomar en cuenta antihipertensivos ni padecer alguna enfermedad aguda. Y básicamente eso sería todo. Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe. ¿No hay ninguna? ¿Seguros? Pero yo sí tengo una. A ver, ¿qué pasa? Es como, no entendí lo que era el ritmo circadiano. El ritmo circadiano. A ver, ¿qué pueden decir el equipo? ¿Qué es el ritmo circadiano? Bueno, los ritmos circadianos se refieren a cambios que tiene algo durante 24 horas. En este caso, estaríamos hablando del ciclo cardíaco. Es decir, serían los cambios que tiene el ciclo cardíaco durante 24 horas. Bueno, aquí depende mucho de la liberación de lo que son las hormonas, no nada más las hormonas de las gónadas, sino también de todos, del sistema nervioso, de todo lo que se está liberando. La actividad que se tiene durante el día es diferente en la actividad que
se tiene durante la noche. Suele disminuir algunas la actividad de los tejidos cuando estamos en reposo, es decir, cuando estamos durmiendo, y se liberan otras sustancias para que el cuerpo se recupere de lo que se realizó durante el día. ¿Okay? Entonces, en el corazón, pues la actividad también va a influir mucho dependiendo de la actividad que tengas. Cuando estés dormido, disminuye lo que es la actividad cardíaca. La presión suele disminuir a la mínima, a la del estado de reposo. Y cuando estás despierto durante el día, la presión suele aumentar. Entonces, este es el ritmo circadiano desde el punto de vista cardíaco. ¿Sí quedó claro? Sí, pero gracias. Y bueno, aquí tiene mucho que ver lo que es la actividad simpática y parasimpática. Y también de otras sustancias que las vamos a ver, que es en la liberación de lo que es a nivel del endotelio. Que son vasodilatadores o vasoconstrictores, y esto depende de la actividad que se tenga durante el día. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Ninguna? Bueno, rápidamente vamos a dar un repaso de algunos puntos que se les pasó a sus compañeras. Otras cosas pues ya lo tocaron muy bien sus compañeras en cuanto al tema. Entonces, pues bueno, eso lo vamos a estar omitiendo, ¿vale? ¿Sí se ve en la pantalla? No me ve, eso dijo de compartir. Ya se ve. Ya se ve, ok. Bueno, ya nos dijo sus compañeras que el corazón, o bueno, pues vamos a retomar lo que ya sabemos, es una bomba, podríamos decir que son dos bombas, una de alta presión y otra de baja presión. En lo que es la circulación menor, que está dentro de lo que es el tórax, es una presión baja. Y lo que está afuera, que vendría siendo lo que es la circulación mayor o sistema, es de una presión elevada. ¿Ok? Ahorita nos vamos a enfocar más en lo que es en la presión sistémica, para entender lo que es la presión arterial. ¿Ok? Y ya dijimos que la presión arterial va a depender mucho de la actividad del ventrículo izquierdo, ¿sí? De la fuerza de contracción, pero también tiene mucho que ver de las arterias, y esto va a depender de los tejidos o de las células que se van a encontrar, o de los elementos que se van a encontrar en su pared. Ya dijimos que las arterias tienen la función de amortiguación, de distribución y de resistencia, y ya vimos que depende mucho de las células de músculo liso que se encuentran en su túnica media, así como también de lo que es el tejido conjuntivo o tejido conectivo. Entre ellos, la importancia que tienen las fibras elásticas y las fibras de colágeno. ¿Ok? Además que estas células del músculo liso están reguladas por el sistema nervioso central, por un tono vascular, principalmente las arterias de distribución, que son las de mediano calibre. Bueno, todos estos elementos le van a dar la propiedad de la función de estos vasos. Los vasos de amortiguación, que son de gran calibre, tienen gran cantidad de fibras elásticas. Por lo tanto, estos, la función o parte de la función que van a tener para mantener una presión constante, pues es la bomba subsidiaria que ya comentaron. Al distenderse las paredes, van a estar almacenando energía cinética, y al contraerse van a favorecer que continúe ese flujo sanguíneo continuo, que no se detenga. También ya nos dijo que puede haber cambios en las paredes de las arterias, se pueden volver más rígidas, y a eso le vamos a llamar arterioesclerosis, ¿ok? Al endurecimiento de las arterias. Y esto es un proceso normal de envejecimiento, que de hecho por ahí comentan los investigadores que si se puede resolver este problema, pues la gente tardaría más en envejecer, porque parte del envejecimiento es porque no se les está proporcionando a los tejidos los nutrientes necesarios para mantener su actividad. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que sucede. Al aumentar lo que es la dureza de las paredes arteriales, suele aumentar lo que es la presión. Al no distenderse estos vasos sanguíneos,
presión pasa directamente hacia el resto del sistema arterial. Por eso los adultos mayores tienen presiones elevadas y para ellos sería normal y es parte de este endurecimiento de las arterias. Ahora, también esto puede ser patológico, ¿sí? Y dentro de las enfermedades que ocasionan una arterioesclerosis, quiero que lean bien esto, es arterioesclerosis, se llama ateroesclerosis, y esta es por la formación de una placa de ateroma. Y esto lo vamos a ver mucho en los vasos que reciben mucha presión, es decir, esta placa de ateroma lo podemos encontrar a nivel de la aorta, en lo que es en las carótidas, principalmente en la interna, y obviamente en las coronarias. Y cuando hablamos de las coronarias, podemos encontrar un proceso de isquemia, ya sea un angor pectoris o un infarto agudo al miocardio. Si hablamos del sistema nervioso central a nivel de cerebro, pues va a haber también isquemia, ¿sí? Y esto es producto también de lo que es la demencia senil, ¿vale? Se pueden explorar, incluso si nosotros podemos verle estas esclerosis en una placa simple, ¿sí? En una radiografía podemos ver los procesos escleróticos, sobre todo de lo que es la aorta y también de lo que son las arterias carótidas, tanto interna como externa. Blanco, se ve blanco. Es decir, aquí va a haber un aumento de lo que es calcificaciones, podríamos ver calcificaciones. Entonces, en el corazón, para poder mantener una presión más constante con estas paredes esclerosadas, requiere de mayor energía. ¿Sí? ¿Hasta aquí va quedando claro? Bueno, entonces pues ya dijimos lo que es la aterosclerosis, ya vimos que la actividad del sistema arterial o de la circulación arterial depende mucho de las características que tienen en sus paredes. Y este es un cuadrito que lo pueden encontrar en el boro, ¿sí? En el boro, en donde vemos las concentraciones o las células que ya vimos anteriormente. Dependiendo de la actividad que tengan las arterias, pues es el contenido de estos elementos. Por ejemplo, vemos que en la aorta predominan las láminas elásticas. Sin embargo, en las arterias medianas, vean cómo predomina el músculo liso. Pero ya en las arteriolas y en las metaarteriolas, pues es músculo liso. Pero como son más pequeñitas, vean lo que es el diámetro de 15 micras. Y el grosor de la pared de 20 micras. Habíamos dicho que en las metaarteriolas hasta puede haber 2 capas de células de músculo liso. Incluso aquí en las metaarteriolas puede haber partes en donde no hay músculo liso. Y es así como se estarían formando los dos esfínteres precapilares. Aquí hay músculo liso, aquí no hay músculo liso, aquí sí hay músculo liso. Después aquí ya vemos lo que son las arteriolas en donde hay músculo liso. Esta es la parte de las metaarteriolas, que es donde encontramos los esfínteres precapilares. ¿Ok? Bueno, entonces, dependiendo de la capacidad de distensibilidad, va a ser el gradiente de presión por la velocidad y el tiempo. Y esto ya lo vimos de acuerdo a la ley de Poiseuille. ¿Sí quedó claro? Que aumentaría dependiendo del radio a la cuarta potencia. Pero aparte de aumentar la presión arterial, también va a aumentar la velocidad del flujo sanguíneo. Obviamente, al aumentar el radio a la cuarta potencia, va a disminuir lo que es la resistencia. ¿Hasta aquí va quedando claro? Bueno, esto ya lo comentaron de lo que es la bomba subsidiaria, y de acuerdo a esto pues se va a mantener un flujo constante tipo pulsátil, ¿sí? Y también dependiendo de las resistencias periféricas que vamos a llamar, que esto es la poscarga, pues también va a ser
el trabajo cardíaco y el gasto cardíaco. Y ya dijimos que la poscarga está dada por lo que son las resistencias periféricas.